es muy importante saber que hay una ecuación mental todo el tiempo que se está haciendo. Ya sabemos que hay dos tipos de pensamiento, el positivo y el negativo. Y estudiamos también que hay dos tipos entonces de sentimiento. ¿Se acuerdan cuál es? Amor y el temor. Amor y temor. O sea, son las cargas primordiales de todo lo que nosotros pensamos. Detrás de nuestros pensamientos positivos está el amor. Está la fe, por supuesto, y todo lo que ya conocemos, lo constructivo, el amor, la prosperidad, todo lo que sale de allí. Y del otro lado está todo el asunto negativo, que es justamente todo eso está basado en el temor. Son las dos cargas únicas que le ponemos de sentimiento a las cosas. El pensamiento es un contenedor y el sentimiento es el contenido. O sea, en otro ejemplo, el pensamiento es el volante, te dice hacia dónde vas, y el sentimiento es el acelerador. O sea, cuando algo le dices, voy a hacer, qué sé yo, voy a hacer un negocio, y te quedas sentado. Pues está padre que tengas esa buena intención, dicen que el mundo está lleno de buenas intenciones, pero necesitaríamos ponerle interés justamente a eso para que eso adelante, ¿me entienden? Entonces el interés, el sentimiento es el acelerador. Es lo que nos va a llevar justamente. Si tú te subes a un auto y giras el volante a la derecha, ¿vas a ir a la derecha? ¿No más así? Si no aceleras, no, ¿verdad? Es justamente lo que se necesita. Cada vez que nosotros pensamos, generamos un contenedor de sentimientos. En este caso, los sentimientos positivos son sentimientos de amor y los sentimientos negativos, todos devienen justamente del temor. Y justamente debido a ello es que tenemos que trabajar con las afirmaciones y negaciones que nos enseña Connie Méndez. Entonces ya estudiamos, ¿cuándo es que oramos? No, y como que no ¿Cuán- tanto orar, pides. ¿Eh? No tanto que se ora, se pide. Necesitas, pides. Ok, o sea, oramos cuando vemos que hay necesidad. Y la realidad es que todo el tiempo nosotros estamos orando, solo que a veces no nos damos cuenta de eso. Todo el tiempo estamos emitiendo un pensamiento y un sentimiento. Simplemente para comunicarnos hacemos oración. En la escuela nos enseñaron, ¿verdad? La oración está compuesta de sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? El complemento. Para hablar, para comunicarte con los demás, estás emitiendo oraciones. Estamos orando todo el tiempo. Sin embargo, no todas las oraciones, digamos, tienen que ver con ese yo soy, con ese yo superior, con ese, con lo que nos conectamos. Pero todo el tiempo estamos orando. Entonces, la realidad es que el conjunto del pensamiento y del sentimiento dan como resultado tu oración. Por ejemplo, cuando tú estás saludable y te sientes saludable, tu pensamiento, y te das cuenta que estás saludable, tu pensamiento dice, me siento muy bien. Y tu sentimiento dice, ¿sabes qué? Hoy puedo echarme a correr aquí, puedo correr 10 kilómetros, hoy puedo correr o puedo hacer lo que yo piense. Justamente estás vibrando consono con la vida, con la salud, con el ejercicio, con las cosas buenas. ¿Y qué sucede? Eso lo estás vibrando, estás vibrando esa cuestión. De modo que cuando la gente te ve, puedes irradiarle esa cuestión de salud, de bien, de bienestar, de vida plena, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos orando. Simplemente para comunicarnos hacemos oraciones. Vamos a leer. Como todo el día estamos pensando y decretando, todo el día estamos orando. O sea, esos 18,000, esas 18,000 palabras, esas 5,000, esos 70,000 pensamientos que tenemos al día son oración que estamos haciendo. El asunto es que esas oraciones no se parecen muchas veces a la oración superior, que ya sabemos que es la oración en las cosas constructivas. De pronto en los templos se ve oración por los enfermos a las 8 de la noche. Espérate, ¿cómo que orar por los enfermos? Si oras por los enfermas más. Tienes que orar por la salud. Tienes que orar por la fe, tienes que orar en prosperidad, tienes que orar en felicidad, tienes que orar
en el sentido positivo, porque justamente ya hemos visto que esta ecuación del pensamiento es justamente una ecuación lógica. Positivo por positivo da positivo. Símbolo de menos por símbolo de más da menos. Y símbolo de menos por símbolo de menos da más. O sea, cuando viene una negación de una cualidad, en este caso la enfermedad, oración por la enfermedad, por los enfermos, estás multiplicando la enfermedad. Caso contrario, oración por la salud, estás multiplicando lo positivo. Como las carreras contra el cáncer. Sí, exactamente. Carreras contra enfermedades, carreras contra esto, marcha en contra de la marcha para hacer marchas en forma de marcha. Todo eso aumentan esa cuestión. O sea, la verdad es que la mayoría de las personas no saben todavía esto. Entonces hacen la marcha contra la obesidad, la marcha contra la diabetes, la marcha contra esto. ¿Y qué le están dando poder? O sea, la violencia, etcétera, etcétera. Exactamente, se tendría que hacer por el sentido opuesto, por la salud, por el bienestar, por la paz, por el altruismo, por la bondad en las personas y demás. Eso tenemos que darnos cuenta. Y más aún, que los pensamientos son cosas. O sea, lo que pensamos un día lo vemos hecho realidad. Y los pensamientos son cosas, literal. O sea, este libro es una cosa. Y este libro tiene que ver con un pensamiento que en algún momento hemos tenido. En este caso es un libro de metafísica. O sea, este libro representa los pensamientos de metafísica que has tenido. Y se te manifiesta físicamente, ¿para qué? Para que tú lo puedas ver, palpar, sentir y demás. La bicicleta es un pensamiento de movilidad, de transporte, de moverse, de diversión, ¿verdad? Las casas son el pensamiento de alojamiento, de resguardo, de cada cosa se vuelve un pensamiento y cada pensamiento es una cosa. Oigan muy bien, porque cada persona que ustedes conocen es un pensamiento que ustedes tienen también. Y por eso les viene esa persona. ¿Cómo? No entendí. Pero si se te traigo mi pensamiento. ¿Eh? Por eso dice la canción, te traigo mi pensamiento. Sí, ¿verdad? Estás en mi mente siempre. Es así. ¿Por qué creen que los amigochos negativos los dejan de buscar cuando ustedes empiezan a estudiar cosas positivas? Porque ellos reflejan pensamientos que hemos tenido. Entonces tenemos conexión con las cosas, con las personas y demás por pensamientos. Y hay otra cuestión todavía más interesante, que a cada persona que conocemos, bueno, persona cercana de algún u otro modo, la guardamos en una parte del cuerpo. En un sentimiento, le cargamos un sentimiento dentro de nosotros. Entonces nuestra madre, pues aquí como en el pechito, como entre el corazón y el pechito y demás. Al padre, Del lado derecho. pues yo creo que en el pechito derecho, ¿verdad? Al amorcito corazón, por eso dice la gente que siente como maripositas en el estómago. Y por eso cuando se quedan sin su amorcito corazón, sienten un vacío. También en el estómago. Porque cada una de esas personas, además de haber sido un pensamiento, es un sentimiento, o sea, le cargamos un sentimiento y lo guardamos en una parte del cuerpo. Entonces, cuando te duele la rodilla, es una persona, es alguna acción que tuviste con alguna otra persona. Cuando, qué sé yo, te pegas en el dedo chiquito del pie con el borde de la cama, es otra persona que tienes allí. Es una cuestión, ¿me entienden? Cuando dirigimos mal nuestro pensamiento. Entonces oigan esto muy bien.
hay personas que le tienen mala voluntad a otras y sin conocerlas muchas veces dicen, no, pues esos de la calle de ahí enfrente son unos pelados, o son estos, son aquí, son allá. Eh, Hay gente que habla mal de los ricos. Y dice, es que los ricos, y dice, han de haber hecho ves a alguien con un carrazo, con una casa así súper y demás, dice, ¿quién sabe en qué pasos anda? ¿Quién sabe de dónde saca ese dinero? ¿En qué trabaja el muchacho, verdad? ¿O a dónde tan peinada, verdad? Justamente le atribuimos pensamientos negativos a los ricos. Y pelearte con un rico es pelearte con la riqueza. Pensar mal de los ricos no es pensar mal de ese rico, es pensar mal de la riqueza. Y por tanto la riqueza te repele, estás repeliendo la riqueza, estás repeliendo la prosperidad. Romani, por ejemplo, cuando la gente dice, oye, no conozco, no, tiene la sangre bien pesada. Que hay que, tiene la sangre bien pesada ella o él. No, pues es que cada persona tiene su vibración. El asunto es Lili. Cada quien tiene su vibración. En México decimos que es buena onda. Dice, ¿y cuando le vemos las ondas a las personas? En ningún momento, pero decimos, es buena onda, es alivianado, tiene buena vibra. Y a los malos le decimos, qué mala onda, qué mala leche, qué mal vibroso. Ya en casos muy extremos, qué mala copa, qué pesado. Cuando decimos qué pesado, nos referimos a su vibración. O sea que es una vibración densa, pesada, dura y demás. Y hay veces que esa vibración es tan pesada que decimos que nos cae gordo. O sea que si el peso de esa persona nos cayera encima. Justamente nos estamos refiriendo a la vibración. El asunto es que cada persona tiene su vibración. Pero óyeme bien. Tú decides si incorporas a tu sistema a esa persona o no. O sea, esa persona puede tener una vibra pesada, pero tú al decir, ay, qué pesada esa persona, la estás incorporando, la estás permitiendo que entre a tu sistema. Entonces, ese es el asunto. Nosotros a veces no nos damos cuenta e incorporamos cosas porque todavía dentro de nosotros hay ese canal de conexión. Algo tenemos todavía nosotros que pulir para ya no aceptar eso. Tú vas por la calle, tú vas manejando tu auto aquí por Constitución, bien feliz, con tu música de tu artista favorito. A ver, ¿qué artista les gusta? Thalía. A ver, no, es que no me sé de Thalía. Shakira. ¿Cuál es la famosa de Shakira ahorita? Maná. Ah, bueno. Maná, ¿verdad? Más fácil. Entonces vas, oye, mi amor, no me digas que no. Y te vas pasando todos los altos, metiéndole a todos, casi casi atropellando cristianos, y todos te recuerdan a tu madre, pero tú vas, oye, mi amor, no me digas que no. Y todos los de al lado te van tocando el claxon, pero como tú traes tu música a todo volumen, tú sigues, oye, mi amor, no me digas que no. ¿Te enteraste? ¿Te afectó lo que te hicieron? ¿Te afectó todas las mentadas que te echaron? ¿Por qué? Pues porque no te diste cuenta, por lo tanto, eso no entró a tu sistema y por lo tanto no te sentiste mal, no te entró eso. Por supuesto, no le estoy diciendo que hagan eso, ¿me entiendes? Pero le estoy diciendo que como no lo recibiste en tu sistema, no te afectó, no te está dando vueltas por allí, no sientes ñáñaras y demás, y por lo tanto no tienes nada que perdonar. Entonces, ese es el asunto. Cuando una cuestión dejamos que se nos incorpore y la sentimos y le damos vuelta, es ahí cuando ya se tiene que trabajar el perdón.
Hay veces que las personas pues hablamos y hablan y a veces decimos cosas hirientes o crueles o pues, le quitamos ya poder a eso. Ya el objetivo es hablar positivo todo. Pero cuando las personas dicen cosas y nosotros decimos, ay, mi papá me dijo que yo era tal o cual, sobre todo las personas cercanas, ¿no? O mi hermana piensa de mí esto, o aquí o allá, eso tú lo incorporas a tu sistema. Y eso te forma lo que dijimos como una úlcera, como que te calienta una parte del cuerpecito y eso se queda allí hasta que no lo borres, no lo disuelvas. Y la persona no se puede que no, ni se haya dado cuenta que dijo eso. Entonces, allí viene esto que hacemos de la protección del Arcángel Miguel, el círculo electrónico, la coraza mental, la protección mental que hacemos es justamente para que cualquier cosa que llegue a tu sistema No entra. no entre. Y es cuando el Maestro Jesús decía, el mal viene a mí, no tiene dónde asirse, o sea, nada, yo no me conecto con eso, pues. ¿Tienes duda, querida? No, yo lo que quiero decir es esa frase que dimos, lo que te choca, te checa. O sea, que para mí fue impactante darme cuenta que me saqué cosas y que me sacaban. Y ahora consciente, digo, ay, que hay en mí que... Te conectas, ¿me entiendes? O sea, cada persona puede tener sus actitudes, el asunto es cómo te conectas con esa persona. Hay en mí que lo... Exact- que me choque, ¿verdad? Exactamente. Hay algo de eso en cada uno de nosotros. Entonces, la oración, la mejor oración es la que tú haces de manera natural. Vamos a leer. Lo importante es mantenerse en el ánimo que expresa la oración. Si después de afirmar te dejas regresar al polo negativo, destruyes el efecto de la oración. Entonces, así nos venimos a nuestra charla de metafísica y estás trabajando, qué sé yo, tu salud. Estás haciendo tus decretos, yo soy salud, yo soy positivo, mi cuerpo es saludable, mi cuerpo es fuerte, yo soy la resurrección y la vida. Y te sales de tu clase de metafísica ya todo bien decretado, todo bien pensado, todo positivo y demás. Te llaman por teléfono cuando llegas a tu casa, ay, ¿qué viste hoy en tu clase de metafísica? Ah, pues vi que esta enfermedad que tengo, que me duele, que esto, que aquí, que no la debo de aceptar aunque me duela y aunque yo me sienta mal y pesado y todo esto. O sea, regresaste al pensamiento. El asunto es que cuando haces un tratamiento, es definitivo. No debe de haber retroceso. No debe de haber otra vez empezar a hablar del asunto, regresarse, punto, le das la vuelta a la hoja y tú actúas en la actitud de una persona que ya ha recibido y que ya está en su sanación, en su prosperidad, en su tranquilidad y demás. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos que continuar con la vibración del decreto que hacemos. Es lo que siempre les explico en la prosperidad, ¿verdad? Muy bien, no te dejes arrastrar por lo que expresen otros. Vamos a leer. Recuerda que ellos ignoran lo que tú ya vas conociendo. O sea, tú pues sales por esa puerta y regresas al mundo donde están las personas y donde está su pensamiento pensando y dándole vueltas a las cuestiones burdas por mucho tiempo y tú no te puedes permitir regresar a esa cuestión. Tú debes de reconocer que esas personas están en un estado de vibración, en un estado de conciencia en el cual todavía no conocen esto. Entonces, no por eso tú te vas a dejar llevar por lo que ellos expresen. Y tú mentalmente vas a decir a eso, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie, le quito poder. Puedes estarlo bloqueando mentalmente. Que están hablando mal de la economía, no lo acepto. Que están hablando mal de la salud, no lo acepto. Que están hablando mal de la ciudad, no lo acepto. Que están hablando mal del clima, no lo acepto. Así cualquier cosa, tú tienes que establecer tu decreto mental, tu protección mental. Y se acuerdan de ese decreto, ¿verdad? Cuando ya sea muy insistente una persona, así hablando y hablando y hablando, tú le vas a decir, suspende tu conversación insensata. En el nombre del ser interno, en el nombre del Cristo interno, suspende tu conversación insensata.
Mentalmente le dices, Sí. suspende tu conversación insensata. Y entonces, justamente, mentalmente estás haciendo ese trabajito de cortar cualquier cosa que pueda haber allí. Ya si esa persona sigue y sigue y sigue y sigue, pues ya recurres a la mexicana, ¿verdad? Cállese el hocico, cállese el hocico, cállese el hocico. Y si tampoco le das Usualmente funciona, algo pasa que se corta esa conversación. Pero el chiste es que ustedes se den cuenta de la conversación. Ese es el asunto, incluso cuando uno empieza a hablar barbaridades y te cachas. En ese momento ya ocurrió algo distinto que no había ocurrido antes. Te cachaste diciendo en medio de lo que estabas hablando. Entonces ahí fácilmente puedes decir, no, le quito poder, lo borro, lo cancelo. No lo acepto ni para mí ni para nadie. Y le cambias la onda a ese decreto, ¿vale? Muy bien, ustedes saben que en metafísica damos formatos, o sea, damos fórmulas, decretos y demás, pero el mejor decreto es el que sale del corazón, entonces cada persona tendría que hacer su decreto como le vibre, con su feeling. Entonces, nada, tú estás en medio de una circunstancia de tránsito y demás, y tú puedes hacer, cada quien mata las moscas a su manera. ¿Qué puedes decretar ante un tránsito? A ver. Levanten su mano para que sea en orden. Circula, circula, circulata. Circula, circula, circulación. ¿Qué es el tránsito? El que te pone las moléculas. Ah, no. Si en tu nos quedamos así. Bueno, el tránsito cargado. Por eso dije, Sí, no, yo no digo tráfico porque puede ser tráfico de drogas. por eso dije la palabra cuando no fluye. El tránsito, ¿verdad? Cuando estás en un tránsito cargado, en una situación de tránsito cargado. Circula, circula, circulata. ¿Qué más puedes decretar? No es armonioso que el tránsito se detenga, que el tráfico esté cargado. Declaro que fluya la circulación. ¿Qué más? Que la tierra no se detiene. La tierra no se detiene, entonces no se puede detener nada. Que fluya. Como es arriba es abajo. La llama violeta aquí, disuelve este tráfico cargado, etcétera. O sea, cada quien la mata a su manera, ¿verdad? Cada quien lo trabaja a su manera. Eso es bien importante porque allí el decreto es cuando más funciona. No cuando buscas la fórmula, a ver cómo es. No, te tiene que aflorar y salir del corazón. Exactamente. Ese es lo correcto. Formula tú mismos tus oraciones. Vamos a leer. Lo que pienses y pidas para ti, piénsalo también para los demás. Todos somos uno en espíritu y esa es la forma más efectiva de dar. O sea, cuando pidas para ti y para todo el mundo. Se acordarán que había el Maestro Jesús un día hizo un sermón en el monte en el cual lo siguieron más de 3,000 personas. Después de que dio la enseñanza, pues todos tenían hambre. No había cafetería como acá. Entonces, pues preguntó, ¿qué hay de comer? Y le dijeron, 5 panes y 2 peces. Está bien, tráiganlos para acá. Los levantó y dijo, gracias Padre, que ya todos comimos. Y allí está uno de los milagros, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces. Justamente agradeciendo de antemano que ya todos habían comido. Cuando tú pidas algo para ti, pídelo también para los demás. ¿Quieres comer? Gracias Padre, que ya comimos. ¿Quieres salir de viaje? Gracias porque ya tengo mis vacaciones y todos tenemos nuestras vacaciones. ¿Quieres una casa? Gracias Padre porque yo ya tengo mi casa y porque todos tienen su casa. Ese es el secreto en la oración para no pedir egoístamente, para verificar dentro de nosotros que no estamos pidiendo algo egoísta. ¿Vamos bien? Entonces, todos somos uno en espíritu y esa es la forma más efectiva de dar. Entonces, cuando tú haces un decreto
para el otro, cuando le das la enseñanza a los demás, cuando empiezas a hacer tu ejercicio mental con las demás personas y les bendices su ser interno y les hablas mentalmente y les dices que son amor, les dices que son fe, les dices que son paz, mentalmente te pones con ellos. Entonces esa persona que está expresando una situación discordante hacia ti, tú le vas a hablar mentalmente y le vas a decir, tú, hermano, amigo, papá, mamá o quien sea, tú eres amor. En el nombre de tu ser interno tú eres amor. La verdad en ti es la paz. La verdad en ti es la fe. La verdad en ti es la confianza. La verdad en ti es la bondad. Y te pones con eso mentalmente a hablarle con puras cosas del ser interior. Le estás volteando la otra mejilla. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esa verdad se va a quedar con esa persona. En algún momento esa persona lo va a empezar a expresar en su vida, en su mundo y en sus asuntos. Y entonces debemos de saber que nosotros cuando tenemos una idea constructiva, una bendición, algo de bien que dar en decreto, en oración y demás, eso se queda con la otra persona. Los decretos son muy poderosos y cuando tú decretas el bien para las demás personas y para ti, eso se queda con todos. Eso te hace también una coraza de protección que no te puede pasar nada negativo. Cuando tú deseas el bien para tus enemigos, para las personas con las cuales no estás en completo acuerdo, tú estás haciendo lo más grande. Y eso lo decía el Maestro Jesús justamente, mañana lo vamos a estudiar a profundidad con la psicología del amor. Pero tenemos que reconocer la verdad. Uno con Dios es la mayoría, vamos a leer. Una sola persona que eleve su conciencia Muy bien. Nos dice que cuando una persona se eleva en conciencia al plano espiritual, es la salvaguarda de todos los demás. Salva una comunidad. ¿Cómo es esto? Justamente, nosotros tenemos en nuestra presencia yo soy un ser interno. Ese ser interno ya te perdonó antes de que tú le pidas perdón. Ya tiene todo el amor. Ya tiene toda la fe, ya tiene toda la sabiduría, ya tiene toda la salud, tiene todo antes de que tú vayas a Él. Pero ahora que tú le conoces, cuando tú elevas la conciencia, cuando tú te vienes a las charlas de metafísica, cuando tú estudias, tú te elevas al plano de conciencia superior del ser interior, del ser superior, del ser supremo, del yo soy. Y entonces lo que sucede es que tú, como tienes tu conciencia en un plano espiritual, te conectas con eso y se cumple lo que dice el Salmo: a tu derecha caerán 1000, a tu diestra 10,000 y a ti no te pasará nada. Porque tú moras bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuál es el Altísimo? Pues este alto, la presencia yo soy que está altísima. Tú estás bajo esa salvaguarda y tú eres justamente la salvaguarda de ese país, de ese continente, de esta ciudad. Por eso es tan importante los decretos. Cuando ustedes se enteren de alguna contingencia en su comunidad, pónganse, júntense entre ustedes, se vienen aquí al centro, a donde mande y comande, para hacer sus decretos y oraciones, elevar su conciencia. Esto que les voy a contar ocurrió en el año 2009. Hubo una contingencia en la Ciudad de México de un virus que andaba por allí. Pues nada, le quitamos poder. Pero era una cuestión como contagiosa, muy contagiosa. Todo el mundo tenía que andar con tapabocas. Todo el mundo tenía que andar con gel. Fue cuando se puso de moda. Pues no le estoy nombrando justo por eso, mija. Para no darle poder. 2009. Sí. Ya tiene sus años. Entonces, justamente todo el mundo pues, fue cuando se puso de moda el gel antibacterial ya para todos lados y demás, porque pues era una cuestión bastante delicada. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Los grupos de metafísica en ese momento de Ciudad de México, todos hicieron algo, una encerrona.
todos se fueron al centro de metafísica a hacer decretos 24 horas seguidas, así como montando guardia. Entonces, cada hora se hacía un servicio, un decreto. Entonces, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, así, 24 horas haciendo decretos. Pues había como guardias, pues, para hacer ese trabajito. Y la verdad es que esa contingencia en Ciudad de México no duró, qué sé yo, más de un día y medio y demás. Cuando se levantó eso, fue como un día y medio hasta que ya eso se dio el anuncio completo y totalmente de que se tenía que terminar ese asunto, esa situación. Debido justamente a que hay personas que elevan su conciencia y dicen, yo no acepto ningún virus ni para mí ni para nadie. Esa no es la verdad ni para mí ni para nadie. Le quito poder, lo borro, lo disuelvo, le envío la llama violeta. Otro día ocurrió en Jalisco, en México, pero iba a suceder esto por Jalisco, yo iba llegando a Jalisco, a Guadalajara, que había el aviso de un huracán como algo que nunca se había visto antes, algo tremendísimo, que nadie, pues, nunca había sucedido para México, algo así. Todas las naciones, el presidente lanzó un anuncio de que, bueno, hagan lo que puedan y demás, a ver ahí cómo nos va. Todos los países estaban así poniendo, oren por México, pray for México, todos estaban lanzando oraciones y demás. Yo llegué un día antes allí a Guadalajara y me platicaron que había estaba esa idea por allí rondando. Y nada, yo tenía charlas tanto en la mañana como en la tarde en la ciudad ese día, y todas las sesiones las dedicamos justamente a trabajar y enviarle los pensamientos de amor, de transmutación de la verdad a esa apariencia de huracán. Y así nos pusimos en la mañana y en la tarde. Hicimos meditación, hicimos todo, decretos y todo el show. Y nos fuimos a dormir. Pues esperando, porque todavía como a las 9 de la noche, pues es que iba a tocar como tierra, como a las 11, por allí y demás. Y nada, pues estábamos justamente haciendo los decretos y todo el asunto. Sucedió que al día siguiente me levanté, abrí la ventana, abrí la puerta y dije, sí, yo dije, no, y no fue el fin del mundo como habían dicho. Es más, prendimos los noticiarios y todo eso y algo pasó que se cebó. La paticita. De un momento para otro, los meteorólogos no sabían dónde meter la cabeza. No sabían dónde, todos los pronósticos, todo el augurio que habían echado y demás, se fue para abajo. El presidente en un mensaje a la nación y demás, dijo algo que yo creo que nunca se ha escuchado de un presidente, pero en México todo es posible. Entonces, él dijo que era muy bien sabido que entre los mexicanos se había movido mucha energía positiva. Y cuando un presidente de un país iba a hablar de la energía y de las buenas ondas y de la energía positiva, y yo le hubiera acomodado en su discurso, los metafísicos mexicanos. Porque ese es el asunto de estos estudios, que tú sí sabes cómo orar correctamente. Tú veías las cadenitas que estaban enviando y todo eso, y era suplicante, era casi negativo, hablando del fin del mundo, de esto, de cosas muy discordantes, ¿me entienden? Entonces, esa oración no llega lejos. La oración suplicante no se eleva. La oración positiva, afirmativa, como decreto, reconociendo la verdad, es la oración más poderosa que un ser humano puede trabajar. Entonces, hay que hacer eso. Hay que hacer ese trabajito. Y esto es justamente lo que denomina Connie Méndez el cúralo todo.
es una meditación muy sencilla, en la cual simplemente vamos a colocarnos con nuestros 2 pies firmes en el piso, nuestra columna vertebral recta, y vamos a poner atención a nuestra respiración. Vamos a respirar solamente por la nariz. Y ahora vas a contar 3 respiraciones. Y ahora, ya que estás meditando, vas a pensar y sentir en el latido de tu corazón. Que es el poder de la vida entrando a tu mundo, entrando a tu sistema. Y mira cómo en ese latido se expresa cada una de las cualidades superiores, cada una de las virtudes divinas, cada uno de los 7 aspectos. Y cada latido que pienses y sientas, califícalo con esa perfección. Si requieres la salud, observa cómo cada latido expande ondas de salud a todo tu cuerpo, a todo tu sistema, a tu mente, a tus sentimientos. Si requieres prosperidad, ese latido es prosperidad. Si requieres paz, ese latido también la expresa. Y ahora, a la altura de tu entrecejo, vas a mirar tu propia presencia yo soy. Que es la fuente de vida de tu ser. Es la fuente de todo el poder, de todo el amor, de toda la paz. Y ahora te vas a concentrar en tu propio ser interno, en tu propio ser supremo, en tu propia presencia yo soy. Esa presencia yo soy ya tiene todo el perdón y te ha perdonado de antemano. Tiene toda la prosperidad y te ha hecho próspero antes de que tú accedas a Él. Esa presencia yo soy tiene toda la salud, todo el bien. Y tú debes de reconocer que en esa presencia habitas, que ese es el plano espiritual en el cual tú moras. Tu conciencia de ese plano espiritual, de ese plano de paz, de ese plano de amor, es lo que produce todas las manifestaciones en este mundo. Pero lo único en lo cual te debes de concentrar es en tu devoción a esa presencia de vida, en ese amor. Envíale tu amor, envíale tu gozo, envíale la carga del sentimiento de ternura divina dentro de ti. Envíale el pensamiento superior de gozo. Reconoce que todo el bien
viene desde ese plano espiritual. Y reconoce que todas las demás personas son la divina presencia de Dios. Todas las situaciones son la presencia divina. Todos los sonidos son el sonido universal de la creación. Ese es el plano espiritual del Padre, de la gloria, de la perfección. Ese es el plano de la suavidad en el que tú debes de morar siempre. De donde provienen todas las dádivas, todos los dones, todo lo bueno en tu vida, se produce gracias a esa presencia divina dentro de ti. Reconócela, ámala, bríndale tu devoción, tu adoración. Y amorosa y dulcemente, ve tomando conciencia de tu respiración. Toma conciencia del lugar en que te encuentras y de todo lo que está a tu alrededor. Y cuando lo consideres suavemente, puedes ir abriendo tus ojos. Muy bien, en nuestras meditaciones diarias siempre hay que ver ese ser divino, siempre hay que echarle y enchufarnos a ese ser interno. Justamente es nuestra propia presencia divina. Muy bien. Román, ¿ahí dónde está el yo superior? El yo superior es este de acá. El ser interno, cuando nos conectamos con la presencia, accedemos como a su corazón, que es este triangulito aquí que tiene justamente el loto de 9 pétalos. Entonces, ¿El yo superior está arriba de la cabecita que se ve ahí? sí, miren, nosotros estamos divididos en 3 partes. El yo soy, el ser y la personalidad. Son 3 partes que nos dice San Pablo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Yo soy, esta es la presencia yo soy, el espíritu es la presencia yo soy, el alma es el Cristo o el ser interno y el cuerpo es el monito o la personalidad. Entonces, ¿qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú te conectas con tu ser, estás entrando al plano del alma. El otro día me escribía un estudiante de Canadá y me decía: oye, ¿cómo hago aquí? Porque aquí nadie me cree que existe el alma. ¿Cómo puedo yo decirles que existe el alma? Para empezar, el alma es la vida misma. Nadie puede negar que hay una fuente de energía que viene a nosotros y que no procede del licuado de frutas de la mañana, y que hace latir nuestro corazón. Esa fuente de vida es lo que conocemos como el alma, como el ser interior, como la presencia de vida dentro de nosotros. Y eso no tiene ninguna cuestión religiosa. Dios no es cuestión de religión.
Dios es la ley de la vida. Es la vida expresándose. Por eso San Pablo decía que está más cerca de nuestra propia respiración, que nos compenetra y nos envuelve. Porque Dios es la vida misma. ¿Y qué hacemos cuando estudiamos a Dios? Estudiamos las leyes de la vida. Cuando tú te pones en contacto con esa vida, entras al plano que le llamamos el plano espiritual o el plano de conciencia superior y demás. Entonces desde allí es que todo lo que tú decretes, todo lo que tú manifiestes, va a bajar por su propio peso. Es alma, espíritu y cuerpo. Otra vez, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y alma y espíritu no es lo mismo? No, No. el espíritu incluye al alma, pero el alma no incluye al espíritu. El espíritu, acuérdate, lo abarca todo. Dentro del espíritu, el espíritu es la fuente de poder suprema, el ser supremo, el yo superior. Dicen que tiene la fuerza de 10,000 soles. El alma es un regulador. El espíritu es como la corriente que viene de 220. Pero si esa corriente la enchufamos a nuestra computadora, ¿qué pasa? Se truena todo. Se necesita un transformador y regulador de corriente. Y esa es la función del alma, porque si la luz del espíritu nos tocara, nos fundiría. Lo que sucede es que la luz del yo soy, del espíritu, entra al alma. El alma es como un transformador regulador que manda a nuestra corriente de vida, nos manda corriente de vida, que es un latido rítmico. Pum, 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 pum. Regula eso. Y nos va mandando justamente la vida que podemos usar. Les he platicado que tenemos un cordón plateado. Ese se volvió un cordón, pero era un tubo de luz. ¿Por qué se fue reduciendo? Por el mal uso que hacía de la vida el ser humano. Ponía en riesgo incluso pues su propia vida, utilizando mal. ¿Qué es lo que pasó? Pues se fue reduciendo, se fue reduciendo, se fue reduciendo hasta que quedó un cordoncito plateado, imagínate. Pero a través de ese cordón plateado, para nosotros nos llega la vida. A medida que uno va tomando estos estudios, que va abriendo su conciencia y demás, ese cordón plateado se empieza otra vez a abrir para que llegue más vida a tu ser. Porque en realidad, yo les platicaba ayer que los maestros no nos ven si somos altos, delgados, prietitos, güeritos, de México, de Islandia, ni nada. Ellos nos ven como una corriente de vida, una corriente de energía, una corriente de energía del yo soy. Y ven el potencial que tiene esa corriente para expandirse y para obrar justamente con esa vida cosas buenas en este mundo. Pero si no, se cierra. Por eso la mayoría de las personas, ¿qué decirles? No conocen todavía esta ciencia metafísica porque tienen cerrada su corriente. O sea, tienen un cordoncito. ¿Y qué es lo que sucede? No les llega tanta vida. Y por eso sus demostraciones toman más tiempo, viven como que peleándose con las cosas y demás. Y en cambio una persona que empieza a estudiar todo esto, como que se abre un poquito más el canal, un poquito más la corriente de energía, la corriente de vida, para que el ser humano pues pueda expandir más eso. Porque ya lo está haciendo constructivamente. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver decretos justamente que podemos hacer ante una enfermedad propia o ajena. Vamos a hacerlo si les parece bien. Todos. Niego la apariencia de toda afección física. No la acepto ni para mí ni para nadie. La única verdad radica en el espíritu y todo lo inferior se amolda a mi palabra. Al yo reconocer la verdad. En nombre de Jesucristo que nos autorizó, decreto que yo y todos somos vida.
La vida es salud, fuerza y alegría. Gracias, Padre, que me has oído. Ante cualquier apariencia, ¿verdad? Tú decretas la verdad y le dices, esa no es la verdad y por lo tanto yo no la acepto ni para mí ni para nadie. Porque la verdad es la vida, la salud. Y yo lo decreto así, ¿vale? Frente a todo temor, te cachas que te está viniendo un pensamiento de que no te va a alcanzar, de que no se va a poder, cualquier cosa negativa, tú tienes que atajarlo en ese momento. Vamos a decretar. Niego el temor, Dios no creó el temor, luego no tiene otra existencia que la que yo le quiera dar. Y yo lo acepto, no deseo más esta apariencia creada por mí. Suelto y dejo ir toda sombra de temor en mí o en ti. Juan Apóstol dijo, el amor desarraiga todo temor. Dios es amor, yo soy su hijo, soy hecho Él, por y de amor. Esa es la verdad, gracias Padre. Y sustituyes eso que estaba viniendo por amor. Acuérdense que hay una ley mental que nos dice que la mente solamente puede pensar una cosa a la vez. Entonces tú cuando desarraigas el temor, automáticamente tienes que tomar otra cosa. Tienes que colocar en ese bloque la cuestión positiva en este caso. Porque si tú dejas el bloque vacío, tú dices, no lo acepto, pero te quedas así, se queda el bloque vacío y se puede llenar de cualquier otra cosa. Entonces tú tienes que decir qué es lo que vas a insertar justamente en ese bloque de conciencia, ¿verdad? Frente a toda tristeza, acuérdense que un santo triste no es más que un triste santo. Entonces, un metafísico triste pues no es metafísico. Un metafísico tiene que andar siempre alegre, pacífico, feliz, contento, sonriente y demás. Y podemos decretar: niego la propia existencia de esta tristeza, pena o depresión. Dios no la autoriza. Borro en mí toda tendencia a la negatividad. No la necesito, no la acepto. Dios es dicha, gozo, alegría. Yo soy dicha, gozo, alegría. Gracias, Padre, y te arrancas a enumerar las cosas buenas, por mi techo, por mi familia, por mi casa, porque tengo auto, porque puedo estar aquí, porque puedo respirar, todo. Y te sales de la tristeza, te sales de cualquier situación negativa. Frente a cualquier falla o escasez, vamos a decretar: niego toda apariencia de escasez, no es la verdad, no la puedo aceptar, no la quiero, la abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contiene todo, ya está todo previsto, todo dado por un Padre, todo amor. Solo tengo que reclamar mi bien. Señálame el camino, Padre, habla que tu Hijo te escucha. Gracias, Padre. Y te quedas en esa paz, en esa tranquilidad y en esa prosperidad, justamente. Frente a todo lo que no sea armonioso, podemos decretar: niego la inarmonía, no acepto esta apariencia de conflicto. Dios es armonía perfecta. En el espíritu no hay choque, ni contrariedad, ni lucha, ni cosa alguna que se oponga al cumplimiento de la perfecta armonía. Gracias, Padre, bendigo tu armonía en esta circunstancia. Y te quedas campechano, ¿verdad? Con la vida campechana. No sé si han ido a Campeche. Bueno, entonces... Muy bien. Por la paz mundial y frente a toda apariencia contraria, podemos decir: gracias, Padre, que eres paz. Gracias, Padre, que nada de lo que está contrariando este hecho tiene consistencia alguna, que todo es creación de los que ignoran. Perdona a los que no saben lo que hacen. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en ti. Gracias, Padre. Muy bien. Y es así, y uno se tiene que regocijar en esa presencia superior, en ese Cristo, en esa alma, en ese ser interno, en ese ser supremo. Tú debes de buscar enchufarte justamente para que cuando tú hagas tus decretos, esos decretos sean hechos
en paz, en amor, desde la fe, desde el amor, desde la paz, desde la bienaventuranza y demás. Pero es importante colocarse allí. Y recuérdense esto tan importante. En ese ser interno ya todo está perdonado, ya todo está previsto y provisto para ti. Ya todo se sanó, ya todo se alegró, ya todo se solucionó. Y tú cuando pones tu conciencia en esa solución, en esa paz, en esa bonanza y demás, automáticamente entras al plano de las posibilidades. Entras al lugar donde hay solución. Entras al plano donde no hay imposibles. Y justamente es lo que la mayoría de la gente denomina milagros. Pero es un plano de conciencia en el cual se puede vivir siempre y cuando uno lo conozca. Y óiganme muy bien, no dejen que nadie lo saque de ese plano. No dejen que nadie les quite ese plano, les borre la existencia de ese plano. Defiendan ese plano con toda su fuerza, con toda su fe, con todo su amor, con todo su cariño. Porque es algo, es lo más importante que tenemos. Es donde la magia ocurre. Viene siendo como está en la misma edad. Exactamente, mija. Es para que le entiendas, ¿verdad? Es justamente el ser interno. Justamente cuando tú entras a ese plano, entras al plano de la felicidad. Y es una magia interior y esa es tu propia metafísica. Ustedes ya practicaban metafísica en algunos aspectos, pero la clave de toda esa metafísica está allí en mantenerse en ese plano de conciencia. Y disfrutárselo, gozárselo y demás. Por eso San Pablo dice que los hijos de Dios viven saltando, gozosos, alegres, contentos, disfrutándose la vida. Porque ese es el plano donde viven. Y ustedes, más clarito, no se puede estar. Más cerquita de ese plano, no se puede estar más que en nuestra conciencia. Entonces, eso es lo que debemos de nosotros fortalecer en cada práctica que hagan, en cada decreto. Échele su feeling, por supuesto, pero es allí de donde tiene que salir todo eso, de donde tiene que salir todos sus decretos, ¿vale? Sí. Entonces, cuando tú te conectas y decretas lo pinto violeta, funciona. ¿Por qué? Porque tú estás desde ese plano donde ya todo fue perdonado, aunque no te sepas el decreto. ¿Vamos? Porque esto es lo más metafísico de lo metafísico. Y eso es algo que no se puede dar por texto. Tienes que vivirlo, o sea, es una vivencia lo que tienes que hacer con ese plano. Bien, nos dice Connie Méndez, la oración actúa en el plano espiritual que es la verdad y domina todos los planos inferiores. Ese es el poder de la oración. Si tú puedes llegar con tu oración gozosa, feliz, con paz, con ternura, a ese plano espiritual, desde ahí se desbloquea todo lo demás. Incluso cuando tú no necesitas incluso creer en lo que estás diciendo, porque la oración en sí entra en ese plano. Lo que sí debes de trabajar es tu pensamiento y tu sentimiento. Exactamente. Y eso es justamente lo que nos decía el Maestro Jesús. Conoce la verdad y ella nos hará libres. La verdad es ese plano. Ese es el plano de la verdad espiritual. Lo que tú tienes que hacer es reconocer. Reconocer la verdad. Reconocer la paz. Reconocer el amor. Reconocer el bien. Y ponerte allí en ese plano a gozarte la vida. Y desde allí, pues prácticamente es que todo lo demás viene por añadidura. ¿Vale? Es como lo que se dice el regreso a casa. Sí. Mientras, ahorita por ejemplo hicimos una práctica de meditación, de conectarnos con ese plano espiritual. El asunto es que tú vivas y cuando te salgas por esa puerta,
continúes allí. Y cuando te vayas a dormir, sigas allí. Y cuando te levantes mañana, estés enchufado y requete enchufado. Eso es justamente vivir en el cielo, vivir en la paz, vivir en el plano de la suavidad. Y es donde está la gloria, está todo ya dado. Como que es el recordar lo que ya se sabe, ¿no? Es, Lo que traías, por ejemplo, de otros días y lo estás recordando. ok, te lo voy a explicar cómo es, porque hay una explicación con esto que tú me estás diciendo. Te acordarás que nosotros somos una chispa divina del Creador, del Sol, del gran Sol espiritual central, o Dios, como le quieran llamar, de esa fuente de vida suprema. Nosotros somos una chispa, una chispita, una singularidad. ¿Qué sucedió? Que antes pertenecíamos al cuerpo de Dios. O sea, vivíamos ya el amor, vivíamos ya la paz, vivíamos ya la fe, vivíamos ya la prosperidad. Pero ¿qué creen? No nos dábamos cuenta. No éramos conscientes que era el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando nos individualizamos y llegamos hasta acá, después de un viaje de billones y billones de años? Venimos acá a devolvernos a la conciencia del Padre. Pero aquí el asunto es que aprendes lo que es el amor, enterándote del desamor y del odio. Aprendes lo que es la paz desde la guerra. Con su contraste, pues, con su otra polaridad, con su dualidad. Y el asunto justamente de una persona consciente es justamente el regresar al Padre. Ahora sí, con merecimiento. Ahora sí, con el reconocimiento que hacemos de que Dios es amor y yo quiero estar en Dios y yo soy amor. De cumplir el yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que el Padre es, entonces yo vivo en el amor, yo vivo en la paz, yo vivo en la bondad y demás. Y esa es justamente la parábola del hijo pródigo. Se acordarán, ¿verdad? Tenía 2 hijos, el Señor, y uno de los hijos se fue de su casa. Y se fue allí, no andaba muerto, andaba de parranda. Perdió todo, se fue a dar vueltas y demás. Y regresó, y cuando regresó el padre le dio el anillo, una sortija, y lo felicitó y le hizo fiesta. Y el hermano que se quedó ahí le dijo, ¿qué te pasa, padre? Si él te abandonó y lo estás premiando. Justamente la moraleja es esa, que nosotros salimos por voluntad, por libre albedrío, salimos de Dios para enterarnos lo que Dios es. Y regresar una vez que tomemos conciencia de lo que ya es el Padre, de lo que ya es Dios, de lo que ya es el Ser Supremo. Por supuesto, después de haber pasado por todas las cuestiones de la vida que podemos haber pasado. Por eso cuando uno entra a estos estudios, uno ya se decide enchufar a Dios sobre todas las cosas. Y sea lo que sea que uno que esté viviendo y demás, uno sigue enchufado y se conecta y se conecta y se conecta y se conecta. Y ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, es el regreso al Padre de lo que se trata todo este show. Y tu conexión es lo que marca ese regreso. Acuérdense que el ser interno se expresa con consistencia. No es nada más que un día hiciste tu meditación y ya no. Es que toda tu acción debe de ser en ese plano. Todo lo que tú hagas debe de ser desde ese plano crístico. Desde ese plano del amor, desde ese plano donde ya está todo en paz, desde ese plano donde todo es suavidad y perfección. Y así es que nos volvemos a ser merecedores de la casa del Padre, del reino de los cielos, y nos volveremos ese hijo pródigo. ¿Vamos?
¿Dudas de esto que acabamos de ver? Muy bien, vamos a hacer nuestra práctica de la donación, que es la forma en que sostenemos estas actividades aquí en el Centro Hilarión Monterrey.